dijeron qué pensar, nos dijeron qué creer, prometieron seguridad a cambio de obedecer. Cada norma, cada ley, un ladrillo en la pared, pero el miedo se rompió cuando empezamos a ver que el poder no es infinito, que la jaula es de papel y el gigante se hace chico cuando dejamos de creer. Ya no hay vuelta atrás, la chispa encendió, la historia cambió de lado y no nos van a callar, no nos van a parar. Somos fuego en la oscuridad, no podrán controlar lo que empieza a despertar. La libertad no pide permiso jamás, somos la resistencia, la voz que no se vende, el mundo va a temblar. No nos van a callar. Hola a todos, a nuestros amigos de la Resistencia. Estamos aquí en un nuevo capítulo más dentro de los varios capítulos que hemos realizado. Hemos hablado de todos los temas que a nosotros nos interesan, los libertarios, los que amamos la libertad. Hemos hablado de la inmoralidad de los impuestos, hemos hablado del Estado, hemos hablado también de temas económicos que a nosotros nos interesan, aquellos que seguimos la Escuela Austríaca de Economía. Y el día de hoy queremos hacer un capítulo bastante especial hablando de educación y estamos aquí con un panel de lujo. Pero primero quisiera presentar acá a nuestros contertulios de siempre, que siempre nos acompañan. Emily, ¿cómo estás? Bienvenida, ¿qué tal? Hola chicos, hola a todos los que nos siguen. Muchas gracias por acompañarnos una vez más en un capítulo de La Resistencia. Partir por agradecer también la sintonía de los capítulos anteriores, por todo lo que nos han apoyado también en redes sociales. Así que los invitamos a seguir compartiendo nuestro contenido y bueno, si tienen algún comentario, lo dejan abajo y ahí nosotros felices responderemos. Eso, muy bien. Y también tenemos a nuestro gran Víctor Pérez. ¿Cómo estás, Víctor? Muy bien, gracias, muy bien. Aquí ansioso por el programa de hoy día porque creo que se viene algo muy, muy interesante. Vamos a tocar temas de alta relevancia, no solo para los tiempos de hoy, sino que para los tiempos de siempre, diría. ¿Ya? Y el futuro que se nos viene encima, vamos construyéndolo con las ideas de la libertad. Así que vamos a darle con todo el ánimo. Y nuestra invitada de hoy es una persona que queremos mucho en el equipo que estamos acá de la Resistencia. Es una profesional de la educación que ha aportado mucho, ha sido muy generosa con su sabiduría, con su conocimiento y también con ese amor que tiene al aprender constantemente. También es nuestra correligionaria libertaria también, que estamos ahí con las convicciones de promover un país que tenga una educación más libre. Estamos con Susana Gómez. ¿Cómo estás, Susana? Bien, oye, tremenda presentación. Y también decir que compartimos el proyecto de la Fundación Conéctate Más. Perdón, ¿eso faltó eso? Eso. Muy bien, sí, tremenda presentación. Siempre es un gusto, como siempre lo digo, que me inviten a hablar de educación, que es uno de los temas que yo creo que es uno de los temas que me apasiona en la vida, pero aparte también estar aquí con la Emi, con Fernando y con Víctor, que son amigos también, es mucho mejor. Creo que acá podemos explayarnos, aparte somos libertarios, es la Resistencia, me gusta también que tenga ese nombre, como que me da energía y ganas de decir cosas que tal vez en otras partes no me atrevo a decirlo porque tengo que ser políticamente correcta. No, mira, acá hemos tenido como una consigna de cada programa, que impere el orden espontáneo. Así que te invitamos a que te dejes llevar nomás por el orden espontáneo que se arma acá en este programa con bastante naturalidad que hemos tenido ya en nuestros capítulos. Así que, y quería empezar, Susana, haciéndote una pregunta. ¿Por qué escogiste este camino de la educación? Ay, chuta, qué pregunta más profunda, Fernando. ¿Cuánto tiempo tenemos? Dale. Por favor, que impere el orden espontáneo. Muy bien.
¿Por qué la educación? Yo creo que es muy extraño como los caminos que se dan. A mí me gustaba mucho sociología, me gustaba como otras áreas, pero básicamente vi a mi familia. En mi familia hay muchos pedagogos. De hecho, mi hermana es pedagoga, mis tíos son pedagogos, primos pedagogos. Entonces vi a mucha gente en este camino de la educación. Vengo de una familia teocéntrica, siempre lo digo, y todos me dicen, no, como todos. No sé si como todos, no sé si todo el mundo estudia como norma teología. En mi familia sí. De hecho, yo estudié, pero por un accidente después ya no pude dejar, tuve que dejar el estudio en paralelo, que era la teología. Y bueno, también viene una formación familiar. Mi padre no era pedagogo, pero tenía la vocación de enseñar y siempre lo enseñaba en distintas partes, enseñaba siempre. No tan solo a nosotras que éramos sus hijas, sino que a mucha gente. Y como estábamos relacionados con grupos de iglesia, también el mundo social, desde que tengo uso de razón, estuve metida en distintas situaciones sociales, contextos sociales, proyectos sociales, siempre relacionado con educación social, religiosa, dogmática, en fin. Entonces yo creo que fue una consecuencia de haber estado en un entorno tan pedagógico y era difícil no serlo. Me gustaba también observar el progreso cuando la gente abre sus abanicos mentales y cómo se va transformando y cómo se va adquiriendo cosas, cómo se va transformando todos los grupos sociales. Es bien interesante. Entonces, en algún minuto está típico que cuando uno es adolescente, uno tiene como esa problemática de a qué te vas a dedicar todo el resto de tu vida, como ese concepto tan fuerte que te dicen cuando uno tiene 17, 18 años. ¿A qué te vas a dedicar todo el resto de tu vida? Para mí fue heavy. Entonces mi viejo fue y me dijo, empecemos por las cosas que te gustan. Te gusta la educación, pero te gusta la educación diferente. Entonces yo creo que tiene que ser algo relacionado como. Entonces fue como un guía en ese aspecto, y con él, de hecho con él fui a buscar lugares y veíamos mallas, analizamos qué es lo que podía hacer, si yo era apta o no, porque bueno, siempre fui una persona que no le gustaban mucho los reglamentos, hasta el día de hoy. Entonces, yo creo que fue una consecuencia de estar en entornos como los que me tocó vivir. Y la educación, desde ahí encontré respuesta a muchas cosas en la vida y bueno, es una pasión, definitivamente. Siempre he estado metida en educación, siempre en educación social también, mucho. Tengo recuerdos que en la educación básica, media, superior, siempre estuve organizando grupos, haciendo cosas, que íbamos allá y que teníamos que educar y bla, bla, bla. Entonces, como es parte de mi ser, pero por consecuencias, creo yo, me tocó estar en un entorno pedagógico y bueno, lo creo 100%. Por ahí yo creo que como bien resumido, lo puedo destacar desde esa perspectiva. Perfecto. ¿Víctor? Oye, muy, muy bonito lo que dice Su, porque comparto experiencia con ella en ese aspecto. Se lo que estar en un entorno pedagógico, lo hemos conversado más de una vez. Sí, y me gustaría ahí hacerte una pregunta. Ya para ir entrando un poco en materia, quizás que es lo que a muchos nos gusta de este lado. Ya. ¿Tú qué has visto, por ejemplo, en tu trayectoria de diferente en el mundo de la pedagogía aquí en nuestro país? Por ejemplo, ¿qué cambios has notado para mejor, para peor? ¿Qué cosas crees que han ido cambiando paulatinamente y que nos han llevado a donde estamos en las aulas de clase? Bueno, no ha sido una evolución muy positiva, tengo que decirlo. He visto una decadencia educativa, una decadencia, es que no lo puedo tildar de otra forma. Tengo recuerdos de mis profesores, el profesor Burgo, el profesor Chandía, que eran profesores de básica, que eran súper diferentes a los profes que uno está observando hoy día.
Eran profesores que te acompañaban, que te guiaban y que te desafiaban, ojo. Esos profesores, no sé si habrá sido por mi forma, pero a mí me desafiaban mucho, mucho. Entonces, tengo una visión de una escuela por lo demás, porque en aquella época, bueno, hace mucho, mucho tiempo, cuando estaba la oportunidad de que los profesores se podían organizar y estaba la educación subvencionada, más libre de lo que está hoy día. Entonces eran grupos de profesores amigos que creaban colegios, y colegios pequeños, no eran colegios grandes, eran colegios donde existía un curso por nivel. Entonces también ese entorno fue súper entretenido, porque también ahí estaban los hijos o los sobrinos de esos profesores estudiando, que eran mis compañeros. Entonces tengo esa visión de educación, y después cuando yo ingreso como psicopedagoga a trabajar en escuela, me empecé a dar cuenta de forma progresiva cómo esos entornos fueron cambiando y se fueron modificando. Había muchas cosas que los mismos directores me decían, no, es que ya no lo podemos hacer como antes. Era la típica consigna. Es que antes podíamos hacer esto, ahora ya no. Y así empezó a pasar. Nos empezaron a llenar de temas administrativos cada vez más. El tema del recurso fue uno de los grandes conceptos que se empezó a instalar en las escuelas. Y desde ahí empezaron a generarse una serie de prácticas que no son muy positivas para nadie, a los que se dedican a la educación. Así fue como el 2011 fue mi último año de trabajar dentro de una escuela, en una escuela en Quinta Normal, y me marcó mucho esa experiencia. Yo iba por la Universidad de Chile, me habían pesquisado de la Universidad de Chile para hacer intervenciones psicopedagógicas desde quinto hasta octavo, y con otra colega estaba en los primeros 4 años de la educación básica. Y fue el 2011 donde ya había pasado una serie de cosas políticamente hablando, las leyes también se empezaron a modificar, empezaron a cambiar las condiciones, y recuerdo mucho una conversación donde yo estaba trabajando en la biblioteca y estaban las profesoras que tenían como 60 años. Y ellas estaban muy frustradas de la forma que estaba cambiando todo. Y estaban conversando sobre aquello, y de repente me miraron y me dijeron, Susana, tú aún eres joven, porque en ese tiempo todavía era muy joven. Entonces, tú eres joven, ¿por qué no te sales de esto? Porque ellas fueron como medias pitonizas, como que ellas vieron lo que podía pasar en el futuro, sobre todo en varios asuntos de temas administrativos, de cómo cada vez tenían menos tiempo como para tratar con los apoderados, para involucrarse con cada una de las familias. También la cantidad de padres negligentes que empezaron a observar en esa época, en el 2011, y también las condiciones que estaban cambiando dentro de la escuela. Y eso iba más allá del liderazgo de la escuela, más allá de la administración de la escuela, sino lo que empezaban a imponerse desde el Ministerio de Educación, cómo se estaban cambiando absolutamente todas las cosas. Entonces estaba muy frustrada. Entonces a mí lo que me impactó en esa época fue justamente escuchar un grupo de docentes que eran tremendas docentes, tremendas profesoras. Yo las veía cómo trabajaban, pero con una frustración muy fuerte. Incluso algunas de ellas hacían confesiones bien complejas respecto a la degradación también social que se estaba observando en ese minuto, y donde me decían, o sea, es terrible saber y estar, por ejemplo, el Día del Niño, donde yo tengo mis hijos, trato de estar bien con mis hijos, pero no puedo dejar de pensar en mis alumnos, en este caso alumnas, porque era una escuela de niñas, y tenían una carga muy fuerte emocional. Eso yo creo que fue una de las cosas que a mí me despertó. Debo decir que esa escuela era una tremenda escuela. El trabajo que realizaba desde la directora en adelante eran personas muy comprometidas. Entonces, cuando uno ve que son personas tan profesionales, tan comprometidas desde lo humano, pero tenían una frustración, no por lo que ellos estaban haciendo, sino porque empezaron a chocar con el sistema.
Y ese fue lo que a mí me impactó, y en ese año empecé a tomar decisiones. Y fue así como empecé a estudiar un poco, empecé a indagar un poco más allá de lo que yo sabía hasta ese entonces. Y claro, me llevó a tomar una decisión de apartarme 100% de lo que era la educación formal, y empecé a buscar otras vías, otras alternativas. Y tenía la experiencia, por ejemplo, de la educación de adultos, de alfabetización, que también estaba desarrollando de forma paralela, con proyectos paralelos. Entonces, veía las diferencias, donde todavía la educación y alfabetización de adultos todavía no estaba tan, las redes de control no eran tan fuertes como en la educación infantil, la educación regular. Y haciendo un suma y resta, obviamente me salgo del mundo del trabajo, como de tu campo laboral más fuerte, y me empiezo a dedicar a crear cosas. Y bueno, me gustó, sentí el desafío, me gustó y lo empecé a desarrollar, pero y después de repente me llamaba uno que otro director que fuese a ayudar en ciertas cosas, pero en casos bien puntuales, y cada vez era peor. O sea, el choque del sistema, es que en un comienzo escuché a estas profesoras hablar de esta frustración, lo empecé a notar, esa misma frustración con muchos profesores en distintos contextos, y siempre era un choque con el sistema. Como que los profesores de repente se vieron entrampados, no se dieron ni cuenta, pero se vieron entrampados. Y bueno, hoy día estamos en una situación mucho más compleja que antes. Después, bueno, empezaron a existir otras leyes y fue fuerte escuchar amigos, mis primos, mi hermana, hablar de cosas que antes jamás la había observado en la educación. O sea, que apoderados te estuviesen esperando fuera del colegio para golpearte porque tú llamaste la atención al niño o le pusiste una mala nota. Eso fue súper chocante. Entonces, de ahí en adelante fue un progreso en decadencia de la educación. Ver amigas llorar porque no sabían cómo manejar esto, fue chocante. Y bueno, conozco demasiados educadores y todos tienen de alguna manera esta frustración. La gente por desconocimiento dicen que necesitan más Estado, necesitan que aquí, que allá, que no sé qué, no sé cuánto. Y bueno, la reflexión es que no es que necesiten más Estado, todo lo contrario, necesitan menos Estado. Más libertad. Más libertad de enseñanza. Pero como las personas a veces se confunden porque no logran entender de repente cómo va operando los sistemas, tienen una conclusión errónea a un problema gigante. Y es así como hoy día tenemos la decadencia en la educación enorme, como también la violencia política se instaló en las escuelas. Antes estaba como instalado en las universidades, y de repente esto empezó a estar en escuelas medias, después básicas, y en fin, hoy día tenemos un gran problema educativo. No es una evolución definitivamente, siendo que la sociedad va evolucionando, tenemos más herramientas, pero no se puede. Hoy día escuchar a profesores, a mí me tocó el año pasado escuchar a muchos docentes de gran parte del país, y escuché experiencias súper fuertes de muchos docentes, y a mí de verdad que me impacta hasta el día de hoy. Pero yo soy de aquellas personas que piensa que hay que detener esto, y depende mucho de nosotros para poder detenerlo. El punto es que también los profesores tampoco se sienten representados por absolutamente nadie, porque si no eres político o no comulgas con ciertas ideas políticas, nadie te representa. Hoy día muchos profesores son silenciados, prefieren quedarse callados, entonces es bien complejo. La violencia también de algunos profesores respecto a sus compañeros es súper fuerte también de conocer. A mí me tocó escuchar una cantidad de testimonios horrendos de padres, de alumnos y de profesores. Horrendos. Entonces, lamentablemente, ha ido en decadencia la educación que tenemos. Y ojo que
en el resto de Latinoamérica ven nuestra forma de educación como mejor. O sea, no quiero ni imaginar cómo será en otras partes de Latinoamérica. Sí, complejo el escenario educativo acá desde Chile. Emily, Dígame. ¿sí? ¿Quieres agregar? Te estoy dando el pase. Mande, como dicen en México. No, te doy el pase, es un pase. Te doy el balón. Bueno, con Susana muchas veces nos hemos quedado filosofando a ver cómo arreglamos el entuerto que hay hoy día en la educación. Compartimos experiencias y siempre llegamos a la misma conclusión, que el problema hoy día en la educación tiene un origen de base, o sea, de cómo se concibe el concepto de educación. Eh, y mi comentario o pregunta en realidad va hacia si esta planificación central que hay hoy día en la educación, este monopolio que hay del Estado respecto a cómo se imparten los planes educativos, ¿consideras tú que es el eje central de este problema o ves que hay otros factores que están interviniendo en eso? No, yo creo que desde ahí es es el inicio del problema. Yo creo que es el gran problema que existe. No digo que sea el único, porque esto es multifactorial. Pero cuando el Estado empezó a cambiar el rol de las personas, esto es fuerte, es muy fuerte. Saca la meritocracia de la escuela. De partida, la saca. De hecho. Aparte, nos pone un sesgo a los educadores, que es lo que yo tanto me apasiona decirlo, y sé también que hay muchos docentes que se enfurecen cuando me escuchan, porque me lo han dicho en la cara, en situaciones bien complejas en las que estuve el año pasado. Y es que básicamente a los docentes, a los educadores en general, nosotros somos personas, ciudadanos como cualquier otro. Somos ciudadanos que pensamos en cómo construir, a qué nos íbamos a dedicar el resto de la vida, como ese gran concepto, ¿no? Como todos, absolutamente todos los chilenos. Y si tenemos la posibilidad de estudiar, obviamente íbamos a estudiar. Así como los médicos, los ingenieros, los arquitectos, ellos tienen una visión súper amplia de lo que ellos se pueden dedicar. Nadie les pone un sesgo moral por el quehacer de su profesión, porque ellos incluso pueden reinventarse de mil formas. En cambio, a nosotros los educadores no es así. A nosotros nos pusieron un sesgo. Es como que casi un apostolado lo que tenemos nosotros los educadores. ¿A qué me refiero con eso? A nosotros se nos impide lucrar con lo que estudiamos, con nuestro oficio, con nuestro quehacer profesional. Porque cuando tú hablas de lucro en la educación y eres educador, eres prácticamente Satanás educativo, porque no es permitido eso. Nosotros no podemos pensar en generar algún tipo de riqueza a través de lo que nos gusta hacer como educar, a través de nuestra vocación. Así como el arquitecto tiene la vocación, por ejemplo, de hacer estas megas estructuras de tales formas, con tales características, y ellos pueden perfectamente juntarse con otros arquitectos y formar empresas y hacer lo que les gusta, con la pasión que les gusta, con el saber, con el conocimiento que ellos les gusta, y que están, obviamente, tienen todas las capacidades para hacerlo, y nadie les dice nada. Pero que un grupo de profesores quiera lucrar con lo que le gusta hacer es algo inmoral. Y eso nos cortó muchas posibilidades hoy en día. Y es por eso también que muchos profesores, pese a su gran vocación en este mundo que se nos instaló en el acto pedagógico, hoy día los profesores están sobresaturados, les impusieron una carga administrativa enorme, mucho más importante la parte administrativa que el acto pedagógico. Entonces los profesores, exacto, dentro de lo que ellos tienen que hacer,
y que les corresponde hacer, dedican prácticamente el 60 o el 70% a lo administrativo y con suerte tienen el 40% para dedicarlo al acto pedagógico. Profesores que empiezan su día desde las 6 de la mañana, porque a las 8 tienen que estar en sus trabajos, llegan a sus casas, con suerte ven a su familia, con suerte se involucran con su familia, hacen todo lo que les corresponde como padres o madres, y después dejan a sus hijos acostados, exacto, y se quedan hasta las 3 de la mañana corrigiendo pruebas, planificando, porque les cambian las planificaciones cada cierto rato, en fin. Entonces empezamos a tener un desgaste emocional, físico, social muy fuerte. Se les impuso una ley de inclusión, con esto que la inclusión, que por lo demás es lo menos inclusivo que existe, y le ingresaron una serie de niños neurodivergentes de los cuales ellos no están capacitados. Entonces, suma y sigue, suma y sigue. Reventaron Pero tenemos, sí, no, nos reventaron, y más encima, ni siquiera ponernos a pensar en las posibilidades que podríamos tal vez transformar, buscar nuevas opciones laborales, porque no, por Dios, tú no puedes lucrar, tú no. Todo el resto sí, pero ustedes no. Entonces, eso es ponernos carga sobre carga y cortarnos absolutamente todas las posibilidades que podríamos tener de evolución. Entonces, yo por lo menos yo estoy muy molesta. Yo me declaro como una educadora que defiende la educación privada y lo voy a defender siempre, y que exige de alguna manera que no exista más Estado, que ojalá retroceda al máximo y que se derogue una cantidad de leyes. Yo creo que como desde el 2000, como del 2006 en adelante, todo lo que se dijo, es más, o sea, yo podría ir más atrás, yo creo que podría ser que vuelva desde el momento que se estableció la Ley General Educativa, de ahí en adelante debería derogarse, desde mi perspectiva. Es la libertad que nosotros exigimos y este sesgo moral que nos impusieron. Pero ok, ya, está bien. Por último, que desde el 2015 en adelante se empiece a derogar absolutamente todo, porque desde ahí la cosa se nos puso cuesta arriba. Escuchar a educadoras diferenciales decir que cuando les toca trabajar con niños de X características, prefieren encerrarse en la sala de clase para no atenderlos porque recibieron golpes de ellos, eso es muy fuerte. Escuchar a docentes que están llorando porque no saben cómo trabajar con niños con tantas diferencias y con tantas reglas, es fuerte. Yo creo que ningún educador puede estar tranquilo cuando escucha ese tipo de cosas. Y el resto de la sociedad, más encima, le empieza a atribuir una serie de responsabilidades a los docentes que no les corresponde. Que eso corresponde directamente a la familia. Cuando el Estado empezó a indicar lo que se tenía que hacer, cómo educar, qué se debía educar, empezó la involución de nuestro país en la educación. Cuando el Estado reemplazó el rol de las familias por lo que él podía hacer, desde ahí empezamos a generar una cantidad de padres negligentes que hoy día ven a la escuela como guardería. Y ellos no le enseñan absolutamente nada, dejan a sus hijos que otros se hagan cargo de lo más fundamental, que es la educación informal. Entonces, es imposible poder tener una buena visión respecto a lo que estamos viendo. Derogaciones, señores, derogación de la ley de inclusión completa. No solo el sistema SAE, derogación completa. Yo exijo a la gente del Congreso que al menos esos diputados y esos senadores estén al menos una semana en distintas escuelas públicas con profesores de distintos cursos a ver cómo solucionan el problemita que nos impusieron, porque esto está impuesto. De un grupo de personas que cree que sabe de educación y les gusta la narrativa de que la igualdad, de que la inclusión y que todos, y lo que está generando es todo lo contrario. Yo voy por otra vía educativa, pero bueno, eso ya lo hablaremos más adelante. Sí, no, de hecho tocaste un punto súper importante, Susana, que es cómo el Estado, de alguna forma, las regulaciones que vienen de burócratas que tú bien definiste, viven en un mundo que es teórico, que es fantasioso inclusive, hasta un poco delirante, podríamos decir, sí, los últimos políticos que han
han estado a cargo lamentablemente de la educación en Chile, las regulaciones que ejercen son regulaciones que asfixian y que le quitan atribución a los docentes. Entonces, ese es el problema del Estado actual, ¿no? De que en el fondo no decimos los libertarios que no esperamos la regulación de la sociedad o del ser humano, no. Porque esa es la falacia que instalan los estatistas, ¿no? De que entonces, es que ¿cómo regulamos la sociedad? ¿Qué hacemos ante los problemas? No estamos diciendo que no queremos regular esas dificultades. Lo que estamos diciendo en el campo educativo es démosle esa facultad de regulación a los colegios con su proyecto educativo y a las familias, no los políticos, porque los políticos cuando se meten a regular generan estas crisis que es lo que estamos viendo ahora en Chile, donde los profesores no tienen atribuciones, donde los profesores que toman atribuciones se les castiga, se les quitan incentivos. Entonces, ¿cuál es la consecuencia de aquello? Es que ahora los colegios tienen que buscar profesores que no estudiaron pedagogía, porque los que estudiaron pedagogía no tienen los incentivos para estar, porque es lo que señala Susana. O sea, ¿qué hago yo si me enseñan esto para hacer en la sala de clase, pero tú, Ministerio de Educación, tu Superintendencia de Educación me dice que está mal? ¿Qué hago? No tienen que meterse estas personas. Entonces, ojalá los políticos, tú dijiste algo, Susana, súper importante, que lo decía Gabriel Zanotti, que es la labor del liberal, que es de verdadero liberal y que se meta en política, o los que somos libertarios reformistas, es que deroguen las leyes, y ahí es donde encontramos la libertad. Pero esperemos que en el mundo de la educación existan personas que comprendan estas ideas, porque lo que estamos señalando acá son ideas que es para ayudar a que su trabajo sea más pleno, y no lo que está pasando ahora, que esta saturación, esta sobrecarga que complicaba bastante la labor docente. No sé, Víctor, ¿qué te parece? Te doy el pase. No, me parece fascinante. La verdad es que escuchar a Susana siempre es tan entretenido. Hemos conversado muchas veces de este tema. Y ahí justamente te quería introducir quizá un tema. ¿Qué opinabas tú, por ejemplo, de los incentivos que sabemos que los colegios hoy en día tienen no solo el colegio, el sistema educativo en sí, una sobreregulación que impide que se puedan desarrollar planes de estudios distintos y esos planes de estudios puedan competir en el mercado educativo para que las familias, por ejemplo, o después los estudiantes mismos puedan elegir un plan de estudio que encuentren mejor, o sea, que encuentren más afín, en donde puedan encontrar tanto herramientas para la vida como herramientas después, por ejemplo, para el mundo profesional, cuando ya llegamos a la educación superior. Ahora, ¿qué opinas tú, por ejemplo, de que cambiemos los incentivos porque hoy en día tenemos subsidio a la oferta educativa, los cambiemos a los subsidios a la demanda de la educación? O sea, que ya no vaya el dinero justamente al centro educativo, sino que vaya al bolsillo del estudiante. Es que yo creo que eso es lo que debiese ser. Porque cuando el Estado empezó a tomar las decisiones por los padres, porque el Estado te indica dónde tiene que estudiar el estudiante. Si hoy día es así, el sistema sabe qué es lo que hace. Son 5 algoritmos que indican de forma azarosa dónde tendría que estudiar ese alumno, que está por sobre las ideas de ese papá, de esa mamá. Hoy día hay familias donde sus hijos están estudiando en 3, 4 colegios distintos. Entonces, imagínate para un papá, para una mamá, tener saber a qué hora tiene que sacar a su hijo que está en segundo año básico, con el que está en quinto, que está en otra escuela, independientemente que te digan, ay, pero están cerca. No, pero es que no es eso, no es eso. Aquí estamos hablando de otras cosas. Es que un ente tomó la decisión por ti a dónde tienen que ir tus hijos. Ya los padres no tienen la posibilidad de ellos elegir el colegio adecuado a sus convicciones. Entonces, cuando el Estado se hace cargo y a las familias le quita esa responsabilidad, ¿qué es lo que estamos fomentando? ¿Qué fomentamos? Que los padres empiecen a desligar psicológicamente de ciertas responsabilidades que tienen con sus hijos. Entonces empezamos a ver las escuelas como guardería. Cuando le quitamos la autoridad moral, o sea, la autoridad pedagógica a los profesores, porque ya no existe meritocracia, ¿qué estamos fomentando? Una educación completamente mediocre. Porque por otro lado, el muchacho que está estudiando y que le gusta estudiar, ¿cómo sabe que finalmente si estudia o no estudia da lo mismo? Porque el compañerito que no le gusta estudiar, que está siempre jugando o que está
perdido en el mundo o, haciendo desorden porque también se aburre, igual va a pasar de curso. ¿Cuáles son los incentivos? No hay incentivos hoy en día, hay incentivos perversos, creo yo. Incentivos que nos están ayudando y nos están potenciando al eje principal. Estaba leyendo un libro hace unos días donde, bueno, hay investigación, hay mucha investigación respecto a un montón de cosas, pero donde indicaban que los niños a los 5 años todos quieren y están muy ansiosos por estudiar, por entrar al colegio. Y eso es como una normativa. La mayor cantidad de niños de esa edad quieren entrar al colegio. Pero cuando llegan a quinto básico, el 40% ya no quiere seguir estudiando. Destruyeron eso. Claro, la pregunta es ¿por qué? Claro. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué está pasando esto? ¿Por qué los niños de forma casi espontánea quieren aprender? Porque hay una curiosidad. El ser humano es curioso. Sí. Entonces esa curiosidad de querer conocer, de saber, está ahí de forma así, los poros, les salen por los poros a estos niños, pero entran al sistema educativo y después, bueno, empiezan a tener algunos incluso fobia escolar. Entonces, el sistema está funcionando mal. Entonces, escuchamos nosotros profesores, a directivos, a políticos sobre todo, y mucho operador político que no tiene idea de absolutamente nada, que le interesan otro tipo de cosas. Hablar de que se requiere más recursos. Eso es la típica, ¿no? Es que necesitamos más recursos, la educación requiere más recursos. Y se le inyecta recursos a la educación, pero el problema sigue exactamente igual. Entonces no es un problema de recursos. ¿Cuál es el problema? Y claro, los profesores, está todo llegan los incentivos directamente a la oferta, pero ¿quiénes son los que requieren y exigen que la educación debiese ser de tal o cual forma? Son los padres. Cuando nosotros devolvamos la autoridad a los padres de elegir en la escuela, que eso tiene que derogarse esa ley, insisto, la ley de inclusión tiene que ser derogada, porque ahí está el sistema SAE, porque si seguimos utilizando un sistema híbrido donde sí, también va a estar el algoritmo, pero también los padres van a decidir. No entiendo cómo lo van a hacer porque uno es otro. No sé, estos sistemas híbridos a mí me complican un poco, como que no les creo. Tal vez me equivoque. Y si me equivoqué, lo voy a decir con hidalguía, me equivoqué, pensé esto y esto otro, pero como lo estoy observando hoy en día es muy difícil. Se tiene que eliminar esa función, porque los padres, de acuerdo a sus creencias, a su visión de vida, deben elegir, tienen que tener una oferta. Si el recurso le llega a ellos, primero, problemas de recursos, este concepto, ¿no? De que es que hay gente que tiene dinero puede estudiar y la gente que no tiene dinero no puede estudiar. Ya, entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué no le entregamos a los padres ese dinero que sea solamente utilizado en educación, pero ellos tienen que tener la posibilidad de elección? Exacto. Mientras que exista la ley de inclusión, esa posibilidad no existe. Entonces, si derogamos la ley de inclusión, insisto, y le llega a los padres el recurso que tanto se dice de que si no tengo recursos es la educación que hay, yo creo que eso es un error. Es mejor o peor educación, creo que es un error. Yo conozco colegios rurales que desarrollan niveles de competencia en niños y habilidades impresionantes. Entonces no es un tema de recursos, sino que tiene que tener un tema, son otros componentes, pero si nosotros le damos esa atribución a los padres, el concepto del recurso, de que yo estudié bien porque tengo recursos, yo estudié mal porque no tengo recursos, se nos cae. Y de alguna manera podríamos igualar la cancha. Si los padres tienen el recurso, nosotros automáticamente vamos a generar que las escuelas empiezan a competir. Y se empiezan a desarrollar de forma espontánea ofertas educativas diferentes. Entonces abrimos el abanico a una diversidad enorme. Pero como está el sistema diseñado hoy en día, no permite ni oferta distinta y no le permite a los padres tampoco elegir. Le permitimos solamente a un ente, a través de algoritmos, dónde tiene que ir. Entonces no hay opciones de elección. Ya no hay elección y eso yo lo encuentro peligroso y lo encuentro horrible. Porque es tremendamente, ese es como el reflejo del colectivismo, ¿no? Estamos viviendo el colectivismo en la educación. 100%. Sí, 100%.
100%. Entonces, no vamos a tener proyectos educativos interesantes, solamente aquellos que tengan recursos podrán optar, que ojo, la educación privada también está siendo regulada de otras formas, pero también están siendo reguladas. Entonces, yo creo que hay hartos paradigmas que acá tenemos que hablarlo, o sea, estamos viviendo una falsa educación, una falsa elección, una falsa forma de optar, y eso es peligroso. El ser humano, no puedes detener el espíritu humano. Esto en algún minuto va a seguir colapsando más, o sea, ya está en colapso, pero esto va a seguir colapsando mucho más. ¿Qué vamos a esperar? ¿Qué vamos a esperar? ¿Muertes masivas en la escuela? ¿Qué tenemos que esperar? Exacto. ¿Cuál es el extremo? Tenemos que llegar para que... ¿Hasta dónde tenemos que llegar? Exacto. ¿Hasta dónde tenemos que llegar para que de una vez por todas se tome este tema de forma seria? Porque, ojo, una escuela pública con 45 niños en aula tampoco permite una buena educación. Tampoco permite. El profesor podrá ser excelente, pero no tiene capacidad. Imagínate con 30 grados en septiembre, en octubre. ¿Quién puede estudiar así? No, terrible. En hacinamiento, ¿quién puede? ¿Quién puede? Y eso, yo solamente estoy hablando de eso, no quiero ni siquiera hablar de la neurodivergencia, cuánto se desregulan los niños, en fin, no quiero ni siquiera tocar ese tema, solamente por espacio es muy difícil. Aunque el profesor sea el mejor profesor del mundo, ese profesor, la carga que tiene es enorme y una persona no puede, colapsa. Yo creo que tú, Fernando, lo sabes súper bien como psicólogo, todo lo que afecta a una situación de hacinamiento y tratar de hacer un buen trabajo. Entonces, estamos exigiendo cosas que es imposible con el sistema actual que tenemos. Si nosotros queremos una mejor educación, entonces tenemos que cambiar el sistema. Y eso significa derogar aquellas leyes que perjudicaron a la educación. Liberen el sistema educativo. Eso. Hay que liberar el sistema educativo. El pase, Emi. Oye, interesante la visión de Susana y el tema que se acaba de plantear, porque de hecho dentro de la Constitución Política de la República de Chile, en el artículo 19, número 10, establece el derecho a la educación, o sea, al derecho preferente de los padres de educar a sus hijos. Y esto, bueno, dice acá que le corresponde al Estado otorgar especial protección a su ejercicio. O sea que los padres, se traduce esto en un derecho de los padres a elegir el proyecto educativo que mejor se acomode a sus intereses como familia, ¿no? Y es deber del Estado velar por la diversidad de proyectos educativos, pero hoy día vemos que no se cumple, o sea, hay una diversidad, ¿en qué sentido? En el sentido de que hay varios colegios, pero difieren del proyecto educativo, yo veo que no, ¿no? Porque finalmente las directrices vienen desde el Ministerio de Educación y eso no da libertad. Es más, se consagra aquí una libertad de enseñanza como garantía constitucional, em, y concretar el derecho es fundamental para la familia. Pero hoy día, ¿qué vemos? Y retomando el tema de los incentivos perversos, hoy día hay también un incentivo perverso a la asistencia de los niños sin preocuparse de la calidad de la educación. Los niños son utilizados como moneda de cambio por los sostenedores de los colegios. Yo recuerdo en el año 2006, cuando fue el tema de la Revolución Pingüina, yo estaba en primer año de universidad, a sorpresa de muchos, sí, tengo más edad de la que represento quizás. Estaba en primer año de universidad y fueron estas protestas de la Revolución Pingüina. Lo que más se criticaba era el tema de la educación de mercado. Se criticaba por todas partes, no al lucro, no al lucro, no al lucro, que la educación es un negocio, no tiene que ser un negocio. De ahí parte también este tema que no se le permite lucrar a los profes. Y por otro lado, peleaban el tema medianamente de la calidad, pero no les importaba la calidad. O sea, el adoctrinamiento era tal que ellos tenían que salir a pelear por el lucro en la educación, que eso era lo que les hacía mal. Pero finalmente se cargaron la educación de todo un país, porque no solo prohibieron el lucro, prohibieron la aparición de nuevos proyectos educativos,
el Ministerio de Educación tomó más protagonismo dentro de lo que son los proyectos educativos y no hay una libertad de aula en Chile. E Entonces, interpretaron las leyes también. claro, eso es para allá iba. Quería saber tu interpretación de todo este esquema. Cuando la superintendencia interpreta las leyes a su conveniencia, es muy difícil que pueda existir algún tipo de posibilidades para aquellos profesores que están tratando de hacerlo, aquellas escuelas. Hay muchas escuelas que están intentando hacer una buena educación. Hay escuelas que de verdad, pese a todo este obstáculo, uno tras otro, intentan hacerlo y de alguna manera logran avances. Tal vez no los avances que esperados, pero logran avances. Pero cuando la superintendencia empieza a hacer reinterpretaciones y se mete incluso con esta reinterpretación de la ley que lo vimos en el gobierno anterior, hay escuelas que empiezan a tener serios problemas. Las pocas escuelas que quedan subvencionadas, yo tuve reuniones con ellos en algún minuto, me dijeron varias cosas. Respecto a eso. O sea, la ley indica, la ley de inclusión indica, entre otras leyes también, que los niños tienen que educarse, ¿cierto? Entonces ya, las escuelas subvencionadas, por ejemplo, tienen un costo adicional y se entiende que existen también los mecanismos para que los niños, aquellas familias que tienen algún problema, alguna dificultad económica, que eso puede pasar, eso siempre puede pasar, están utilizando un cupo dentro de esa escuela subvencionada. La ley nos indica que se le tiene que aceptar el cupo para el próximo periodo educativo del próximo año. No lo dice, solamente dice que ese niño tiene que tener educación, no se puede quedar sin educarse. Entonces se supone que si los padres están pasando por una situación financiera muy, muy mala y no puede mantener su hijo en esa escuela, tendría que entonces ir hacia la escuela pública, porque ahí se supone que el niño sigue con educación. Pero la reinterpretación de la ley que hizo la superintendencia hace un par de años atrás exigía a las escuelas subvencionadas que ese padre, esa familia que tenía problemas económicos, que no podía pagar las colegiaturas, tenían que mantenerle la matrícula para el próximo año y estaba ocupando un cupo de otra familia que tal vez podría utilizar ese cupo y poder solventar y pagar las colegiaturas y así esa escuela también tener recursos adicionales. No se podía porque la superintendencia empezó a penalizar y es así como un montón de escuelas subvencionadas están con riesgo de quiebra. Qué ¿Qué va a terrible. pasar Varios ahí? colegios quebraron también. Sí, Sí, de hecho, Entonces, varios colegios sí. quebraron Y siguen y siguen quebrando. y siguen Entonces, quebrando. porque estas reinterpretaciones de la superintendencia, o sea, es que aquí falta criterio, insisto, falta criterio. Tenemos que poner ciertos criterios. De verdad, si nosotros queremos hacer un cambio educativo, tenemos que necesariamente hablar en serio de lo que es educación, más allá del sesgo político, que suena súper bonito y ribombante, educación de calidad, gratuita, bla, 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 igualitaria, bla, 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 suena súper bonito, pero en la realidad eso no existe. Porque como en el 2006, la Revolución Pingüina, a mí me llamaba la atención, los muchachos ahí hablando de educación de calidad. ¿En serio? ¿En serio? ¿Saben lo que es calidad? Cuando todavía hay un montón de autores y especialistas en educación, la calidad educativa es un concepto muy polisémico, entonces es multidimensional. Pero niños pequeños decían que lo que era calidad o no era calidad. Un burócrata me decía lo que era calidad y no era calidad, cuando todos los especialistas a nivel mundial todavía no nos ponemos de acuerdo qué es lo que es calidad. Pero no, la ignorancia, como dicen, es atrevida. Y nosotros lo hemos visto acá también. Es polisémica la idea de calidad. Ahora, no por nada es que los exámenes libres en Chile empezó a tener un aumento. Cada vez más padres deciden sacar a sus hijos del sistema educativo y lo ponen en estos temas alternativos, asumiendo todos los costos que eso requiere. ¿Costos como cuáles? Si bien es cierto, estudiar en un homeschool
es fantástico por varios temas. Los papás tienen mayor claridad de lo que se tiene que pasar. El Estado te impone el currículum igual, tampoco es tan libre, ojo, porque hay un currículum que se tiene que llevar a cabo igual. Pero De pese a acuerdo a aquello, los exámenes libres que se van a rendir a fin sí, de año. exacto. Independientemente de eso, los papás prefieren igual sacar a sus hijos y por último que no sean tan infectados con ciertos temas. Y también esos padres, cada vez que a mí me ha tocado asesorar a padres en ese aspecto, siempre les digo algo, ok, sí, súper, porque las escuelas también son grupos de interacciones sociales, entonces los niños también tienen que tener ese mundo de interacción social con pares. Entonces eso significaría de alguna u otra forma que esos padres también asumen el costo de que sus hijos tienen que involucrarlo en otros grupos sociales, y ahí también es súper interesante, ojo, porque existen, puede estimularse las artes, el deporte, grupos sociales, en fin, existe eso y los padres asumen incluso ese costo de sacarlo de la escuela y buscar algún otro grupo social. Yo siempre le digo a todos los padres en todo caso, que debe existir otro grupo social más allá de la escuela para los niños. No tan solo la escuela, sino que tengan amigos también. Hoy día ya no existe, por ejemplo, lamentablemente, esa comunidad de barrio que existía antes, que yo la tuve, por ejemplo, que yo jugaba con mis vecinos en la calle, etcétera. Después tenía otros grupos que eran donde estábamos con las actividades de mi padre, ahí también había niños, entonces yo tenía muchos grupos sociales. Entonces cuando mi hermana sufrió de bullying, entonces cuando sufría de bullying, ella decía, bueno, el problema es con los amigos de la escuela, pero yo tengo todos estos otros amigos todavía, entonces no le afectaba de igual manera. Hoy en día no es así. Los niños, pocos niños se conocen en un condominio, pocos niños juegan, como que eso también ha estado afectando nuestra vida moderna, nos ha llevado a cambiar también ciertas conductas sociales, y eso también está afectando bastante. Yo creo que mucho más de lo que nosotros imaginamos. Igual, Entonces, Susana, hay, por un lado, hemos perdido los barrios, o sea, son más peligrosos en muchos sentidos. Sí. Y además también hay menos niños. También. Entonces hay otro factor interesante al respecto, porque van nutriendo el sistema en sí. Claro. Sí, es verdad, es verdad. De hecho, estamos llegando a la hora de cierre de nuestro programa, pero antes de dar un espacio a cada uno se ha pasado el tiempo volando. No ha pasado. Yo creo que esa es la señal de que impera el orden espontáneo en este programa, que el tiempo pasa volando. Es espectacular. Bienvenida, Susana. Muy no hablamos nada de lo que quería comentar. No, pero está bien. No, Susana, brillante. De hecho quería compartirte una percepción, una sensación que he tenido durante todo este programa, que es que sentí que estuviéramos conversando con dos grandes autores que quería presentarle, y bueno, después de eso les voy a dar espacio a cada uno para ir cerrando el programa. Sentí que estábamos hablando hoy día con este autor, con Murray Rothbard. En esto quería compartir algunas frases que tú has mencionado, Susana, y también en un momento Emily lo mencionó súper bien. Mira, esta es una frase de este libro. El currículo está politizado para reflejar las prioridades ideológicas del régimen en el poder. Eso es lo que vemos en Chile, tantos años de izquierda liderando la educación, que el resultado, profesores asfixiados de regulaciones, porque la izquierda siempre tiene esa mentalidad de regularlo todo desde el Estado, entonces eso ha generado consecuencias. Y también, otra frase de Rothbard de este libro es: el Estado ha utilizado durante mucho tiempo la educación obligatoria como un medio de control ciudadano. Tal así ha sido esta situación, que los estudiantes que se atreven a cuestionar el autoritarismo de profesores ideologizados con este estatismo, terminan siendo violentados, terminan siendo funados, terminan siendo excluidos, y eso me parece que está súper mal. Y hay otro autor también muy, muy interesante que también sentí que estábamos conversando, que es Iván Illich, que tiene este libro que habla de las sociedades desescolarizadas. Miren esta frase: la escuela es la agencia de publicidad que le hace creer a usted que necesita la sociedad tal como es. O sea, todos aquellos que apoyaron el estatismo del octubrismo, de que creían que con una nueva constitución darle más poder al Estado, todas esas personas que se creían súper inteligentes y le daban más poder al Estado, decían, no eran capaces de cuestionar el Leviatán, como que no veían que darle más poder al político era peor. Eso lo dice Illich. Y otra frase muy interesante es:
la obligación, que era algo que dijo la Emily, sentí que ella estaba como conversando con Iván Illich. La obligación de asistir a la escuela, fíjate, la obligación de asistir a la escuela divide cualquier sociedad en dos tiempos, un tiempo para aprender y un tiempo para vivir. Pareciera ser que según Illich, vamos a la escuela y aprendemos muchas cosas, pero no aprendemos a vivir. Y es algo que los burócratas lo dicen, en los 4 pilares de Delors, que hay que aprender a convivir, pero vamos, y como decía Susana, o sea, llegamos a quinto básico y ya no nos gusta ir al colegio. ¿Por qué pasa eso? ¿Qué estamos haciendo mal? Entonces les quiero dar un espacio a raíz de estas reflexiones, Emily, como para ir cerrando un poco el programa a raíz de, bueno, de todo lo que hemos hablado, y bueno, quería compartir un poco esta apreciación, estos 2 libros que ojalá los que nos vean se los recomiendo. Emily. Notables las frases. ¿Qué te puedo decir? Pues yo soy fan de Rothbard. y creo que son muy pertinentes para el tema. Bueno, quiero partir mi cierre quizás agradeciendo a Susana. Susana es una gran amiga de este equipo. Hemos trabajado ya, llevamos años trabajando juntas, un parcito de años desde que nos conocimos. Ha sido todo un agrado compartir, conocer más sobre el tema de la educación, sobre todo a los que nos ha tocado hacer clase en algún momento. Tenemos en común quizás que nos encanta y nos apasiona la educación, pero por eso mismo también creemos que se puede ir mejorando, pero no a través de más regulación, sino que a través de más libertad, sobre todo libertad de aula y libertad de currículum. Se tocó el tema del homeschooling, que es un tema que a mí me importa muchísimo, porque en Chile, claro, es un homeschooling a medias, no es como se utiliza en otros países, y lamentablemente es la única forma que hoy día los padres tienen para sacar a su hijo muchas veces de este sistema que está tan podrido por dentro, y por el otro lado tiene elementos de adoctrinamiento. Derechamente hay niños que son adoctrinados, o sea, lo vemos en los colegios emblemáticos, y cómo esos colegios emblemáticos, de pasar de los primeros lugares en educación, en calidad de educación, en personas profesionales que salían de esos colegios, que después incluso del Instituto Nacional salieron presidente de la República, o sea, y ahora tenemos overoles blancos que salen del Instituto Nacional, y salas quemadas, profesores amenazados y un sistema totalmente pervertido. Entonces, creo que es importante que le tomemos el peso como sociedad, que nos pongamos en los pantalones de la gente adulta y que tomemos las decisiones que tengamos que tomar. Si hay que poner detectores de metales, ponemos detectores de metales. Si hay que, o sea, no digo revisar lo que se está enseñando, porque creo que ese poder no se lo daría jamás al Estado. Pero sí, creo que como padres tenemos el deber de saber qué es lo que están recibiendo nuestros hijos en los colegios como educación. Y si hay algo que no nos parece, saber que tenemos la libertad al menos de cambiar a nuestros hijos de recinto educativo, y para eso tenemos que pelear porque se vuelva a habilitar la creación de colegios y que exista realmente una oferta educativa, porque hoy día hay un oligopolio educativo a veces en algunos sectores, y la verdad es que no nos sirve así, no nos está sirviendo. Muy bien. ¿Víctor? Bueno, partir agradeciendo a todos ustedes por este maravilloso programa. Susana, un gusto tenerte acá. Ya esperamos que se repita. Va a ser muy seguro. Hay muchas cosas que tocar. Se nos quedan temas en el tintero. Y por otro lado, también quiero contar brevemente un par de puntos, medio anécdotas por parte de mi padre. Mi padre ya profesor jubilado. Unas cosas que me decía en su último año, cuando ya le quedaban como
7 años para jubilarme, decía ya, idealmente ojalá no hacer clases, decía, que me den cabros así los cursos bien abajo, nomás, tercero básico, cuarto básico, nada más arriba, porque ya la libertad que había perdido en el aula de clase era tan grande que prefería ser inspector de patio. Porque él en su momento era el profesor, tengo muchos amigos que estudiaron ahí con él, fueron alumnos de él, y que se acuerdan de que hacía clases de forma dinámica, se inventaba los temas, después hacía también, vamos a hacer una obra de teatro, y hacíamos una obra para el colegio, y después se le ocurría la idea de hacer un taller de atletismo y salgamos a las 4 de la tarde. No habían clases, las clases se habían acabado hace rato, pero oye, cabros, ¿qué les gustaría un taller? Ya, vamos a entrenar y hacemos actividad física, y todos los cabros la pasaban súper bien, y hoy se conseguía unas canchas, vamos a jugar a la pelota, y llevaba a los cabros. Todas esas actividades extracurriculares, todo eso me decía, ya no puedo hacer nada de eso con tranquilidad. Nada. Es terrible. Entonces, y tengo que estar haciendo un montón de papeleo, estar rellenando el currículo. Entonces ya, no. Y además, veía el otro lado, lo que decía Susana, el colegio ya era una guardería. Los padres exigían poco menos que les enseñaran a cocinar, poco menos, faltaba eso nomás a los cabros. Decía, oye, pero si van al colegio, no van a la segunda casa, aunque algunos lo consideran así. Entonces, creo que falta mucho recuperar la libertad de la enseñanza, y porque eso era justamente lo que muchos vivimos y nos permitió tener otra visión de mundo, ¿ya? Exacto. Nos permitió ver, como decían, profesores que te desafiaban, profesores que te aconsejaban, profesores que cuando te iba mal te decían, ya, pero ¿por qué te fue mal? ¿Ya? Y profesores que buscaban que no hacerte pasar porque sí, o sea, o no darte una buena nota porque sí, sino que fuese parte de un desarrollo de personaje, porque tú aprendías, ¡ay, qué bonito! Así que para eso me sirve, no sé, el sacar la hipotenusa de un triángulo porque una pared y quiero hacer algo ahí en una construcción o qué sé yo. Oye, qué lindo entender esta novela que nos hicieron leer, qué bonita la poesía, qué lindo entender la historia porque ahora con eso comprendo un poco más el presente o los contextos que rodeaban ciertas anécdotas. Entonces, es bonito aprender, pero pucha que lo han hecho difícil. Sí. Susana. Yo quiero hablar sobre este libro. Ay, no se ve. Ay, no sé cómo. Ay. Casi. A veces pasa eso cuando tenemos el filtro. Pero cuéntanos del libro. Ya, se llama Sueños de cartón, de Palo Ortúzar. Él es un antropólogo chileno. Ha hecho un análisis muy profundo sobre lo que estamos hablando. También sobre la gratuidad, sobre todo en el área universitaria. Hace un paralelo súper interesante de lo que pasó en su tiempo cuando estaba la nobleza, en aquella época de la historia, cuando la gente de la nobleza tenía un estatus, etcétera. Entonces después, por favores económicos, entre otras cosas, se le empezó a entregar cierto certificado de nobles a personas que nunca fueron nobles. Y de cómo también los llevaba a un grupo de élite respecto a estos grupos monárquicos. Y después, ¿cómo pasó? Que esto se empezó a hacer cada vez más común, entonces perdió todo tipo de valor tener esa visión de ser nobles o nuevos nobles. Como que al hacerlo tan popular perdió absolutamente todas las posibilidades que existían antes y ya eran grupos de élite por ser élite, que un poco hace un paralelo con lo que es la educación universitaria. Él postula básicamente que pasó exactamente lo mismo con la gratuidad y que hoy día tenemos un grupo de élite de jóvenes universitarios, profesionales universitarios que están frustrados porque se les dijo que a través de ese cartón iban a tener la posibilidad de desarrollarse, generar algún tipo de riqueza y obviamente no tiene ningún valor hoy día porque es tan masivo que las meritocracias y un montón de otras cosas ya cayeron, lamentablemente.
y también cómo se le dio un posicionamiento a la universidad como el único fin. Entonces me quiero quedar con una frase que él dice: el éxito de la educación básica y media no es instalar a estudiantes en la universidad, sino habilitarlos cognitivamente para el desempeñarse en el mundo moderno. Y esa es la realidad. ¿Para qué vamos a seguir fomentando grupos de élite y que van a estar frustrados, enojados con un sistema? Porque se les engañó. Claro, el sistema lo engañó. Les dijeron que si estudiaban iban a tener, obviamente, un mejor pasar. Pero hoy día tenemos mercados saturados con un montón de profesionales y tenemos hoy día gente que no tiene trabajo, cesantes ilustrados. Esas son las élites que el colectivismo decidió instalar, al igual como en aquella época, y con ese paralelo que él hace muy inteligentemente y hace un análisis muy interesante. Es un gran antropólogo chileno, joven también, y yo lo digo, Sueños de cartón, de Pablo Ortúzar, es súper interesante, habla muy en profundidad respecto a esto, que no tengo mucho tiempo más para hablarlo, pero es así. Y bueno, también indicar que aunque el colectivismo se enoje, aunque los grupos políticos que quieran controlar absolutamente se enoje, el nuevo mundo que está empezando a visualizarse y a experimentar, lamentablemente todos esos paradigmas van a tener que romperse. La educación del futuro es completamente distinta, va a ser autorregulada, yo ya lo estoy observando, hay investigaciones desde el 2000 en adelante de la autorregulación. Los roles de los profesores tienen que cambiar, el rol de la educación debe cambiar, el rol de las escuelas va a cambiar. Querámoslo o no, lo va a hacer, porque la tecnología nos está llevando hacia ese lugar. Entonces, todas aquellas críticas que se le hizo a Montessori, a los Waldorf, todo eso que no es normal, que no sé qué no, ahora va a ser una necesidad. Necesitamos tener jóvenes con capacidad de adaptación, con pensamiento reflexivo, crítico, que tolere la frustración. Los niños se tienen que aprender a autorregular porque estamos en incertidumbre, la tecnología está cambiando todo, absolutamente todo, y la educación sí o sí tiene que volverse mucho más humana. Tenemos que volver a conectarnos como seres humanos, en la educación también, los padres tienen que volver a conversar con sus hijos, pero de verdad, que vuelvan, como digo, en todos lugares donde me invitan a conversar, que vuelvan las conversaciones después del almuerzo los días domingos, que vuelvan esas conversaciones de familia, que vuelvan los juegos de mesa de repente que existían con la familia. Tiene que volver, que volvamos también a hablar con los amigos, no a través del WhatsApp, sino tomarnos un café y mirarnos a los ojos. Tenemos que volver a reconectarnos porque la educación del mañana nos va a exigir desarrollar la parte humana que hoy día cada vez esta visión educativa nos está deshumanizando. Esa es la invitación que hago. Les agradezco, chicos, por hablar. Se me hizo nada el tiempo. No, Susana, suele suceder. Gracias, Susana, por todo lo que compartiste con nosotros. Ha sido un capítulo súper emocionante y a mí me da mucho gusto ver cómo se conecta cada capítulo con el otro. O sea, hoy día nos diste el toque que nos interesa mucho, que nos conecta a los cuatro, que es la educación. Y todo lo que desarrollamos en este capítulo. Así que gracias, Susana, gracias, Emily, gracias, Víctor, y nos vemos en un nuevo capítulo de La Resistencia. Que esté muy bien. Chao, chao. Chao, chao. Chao.